Capítulo 30 de Primera de Samuel. ¿Lo tiene? Leemos la palabra del eterno Dios y dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Diga, estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Diga conmigo, le faltaron las fuerzas. Las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Diga, se angustió mucho. Ojo esa palabra, se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Levanta tu mano, di: sí, Señor, esta palabra me va a marcar y me va a bendecir. Amén. Tomen asiento, gracias. El tema que hoy le he puesto a este mensaje es pasos para vencer en medio de la angustia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando nos encontramos en medio de la angustia? Yo creo que todos los que estamos acá hemos vivido en algún momento temporadas o tiempos o minutos o días de angustia. Creo que todos los hemos vivido, ya sea por un problema de salud o por un problema familiar o por la pérdida de alguien, pero todos los hemos vivido. Todos hemos experimentado momentos de angustia. Y si todos hemos experimentado y en algún momento podemos experimentar, es bueno saber qué tenemos que hacer en medio de la angustia. Y nosotros vemos aquí David. Dice la Biblia que David y sus hombres fueron invadidos. Vinieron los de Amalec, enemigos de David. Y cuando David no estaba con sus hombres en ese lugar, David iba a salir a una guerra, de la cual luego no pudo ir y tuvo que regresar. Y cuando él regresa, lo que ve en su lugar, en su territorio, es que todo estaba quemado. ¿Cómo estaba? Todo estaba quemado. Y todo lo que era de David y lo que era de sus hombres, ya no estaba. Todos se lo habían llevado. Se habían llevado mujeres, se habían llevado hijos, se habían llevado a toda la familia y se habían llevado todo lo material. En otras palabras, David y sus hombres, en un minuto, en un abrir y cerrar de ojos, se quedó en la nada. Él y sus hombres se quedaron en la nada. Todo estaba quemado. Su mujer y sus hijos se fueron. Se los habían llevado cautivo. Todos empezaron a llorar, incluyendo David. Dice la Biblia, el versículo 4, que todos lloraron. Diga conmigo, todos lloraron. ¿Y sabe de qué forma lloraron? Hasta que las fuerzas se le acabaron. ¿Usted ha llorado en algún momento de su vida hasta que las fuerzas se le han acabado? ¿Usted ha llorado en algún momento así?
Yo creo que sí. Yo creo que en algún momento nos tocó llorar por alguna situación. Y lloramos hasta que nos quedamos sin fuerzas. Cuando nos toca vivir esos momentos, hermano, nos sentimos desesperados, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, porque en ese momento entramos en pánico. En ese momento el temor, el miedo nos invade. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿Por qué? Porque el temor es algo que siempre nos va a atacar. David tal vez pensó y todos sus hombres se acabó, porque lo lógico es que cuando los enemigos toman cautivo empiezan a violar a las mujeres y a matar. Eso era lo lógico, es lo que tal vez se le vino a David en la mente. David dijo, tal vez todo está acabado, han quemado todo, se han llevado todo. Y empezaron a llorar. Yo creo en mi corazón que aquí hay gente que ha llorado. Y aquí hay gente que tal vez está llorando. Pero Dios hoy te trajo para darte una palabra y para que entiendas qué tienes que hacer en medio de la angustia y en medio de la desesperación. Dice la Biblia que David entró en angustia más que los demás. Todo el mundo estaba afligido, en amargura de alma. Pero David entró en una angustia mayor. ¿Por qué? Porque él era el líder. Porque él era el responsable. Él los había sacado a la guerra. Y dice la Biblia que el pueblo empezó a hablar de apedrearlo. Entonces David ya no solamente que lloraba por la pérdida, sino que ahora estaba angustiado porque su vida estaba en peligro. Y dice la Biblia que se angustió mucho, mucho. Pero aquí hay una palabra clave. Y la palabra clave es, y está en el versículo 6. Y cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David, diga conmigo esta palabra, más David. Esta palabra es clave, más David, a diferencia de los demás, se fortaleció en Jehová su Dios. Esa debe ser la diferencia entre tú y todos los de este mundo. Esa debe ser la diferencia entre tú y los de tu sector y los de tu barrio. Esa debe ser la diferencia entre tú y los compañeros de trabajo. Esa debe ser la diferencia entre tú y tal vez los de tus familiares. Dice la Biblia, más David, o sea, está haciendo una diferencia. David era diferente. David tenía un nivel espiritual en conocimiento y en fe diferente. Aunque él lloró, aunque se quedó sin fuerzas, aunque se angustió mucho David, pero David hizo algo diferente. Y eso fue, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué significa eso? Significa esta palabra, se fortaleció en Dios, que se refugió en Dios. Que él en ese momento dijo, Dios, aquí nadie más me puede ayudar. Aquí nadie más me puede auxiliar. El único que me puede ayudar en estos momentos de crisis, solo eres tú, Jehová. Y tú tienes que entender que hay problemas en la vida donde nadie te puede ayudar. Abraza al que está al lado, dile, hay momentos donde nadie, vamos, díselo, nadie, ni siquiera el pastor, ni siquiera el líder, ni siquiera tu padre o tu madre, ni nadie, ni tu hermano, nadie te puede ayudar. Hay momentos, hermano, ni tu esposa te puede ayudar, porque la guerra es tuya. Siempre he dicho, cuando tú tienes una prueba, una crisis, es tuya, porque nadie puede vivir la prueba que está determinada para ti. Está para ti. Y en esos momentos tú tienes que hacer lo que hizo David. Más David. Esa palabra me encanta. Más David. Esto debe de repetirse. Más Arturo, más Luis, más Juan, más los de la iglesia Ceded se fortalecieron en Jehová su Dios. Y entender que el único que te puede ayudar en momentos de crisis es Dios.
La gente a veces ve como debilidad acercarse a Dios. La gente incluso dice, has vivido prueba, ahora te has hecho hermanito. Dile a alguien, amén, por supuesto que sí. Porque el único que me puede auxiliar en mi momento de crisis, mi momento de prueba, es Jehová Dios, el que me creó, el que me formó y el que tiene el poder para ayudarme. Alguien tiene que aplaudir a eso. Amén. No es una debilidad refugiarse en Dios en tiempo de crisis. Es una bendición, es un privilegio, es sabiduría y es inteligencia cuando tú te refugias en el único que te puede ayudar, que es Dios. Yo no sé si tú has llegado acá en angustia, en problemas. Yo no lo sé, no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. Y si hoy has venido acá en ese estado de ánimo, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Estás en el culto correcto. Dios te conectó con este culto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios hoy quiere que tú te refugies en Él y entiendas que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas Jehová los librará. Tú tienes que entender que Dios es nuestro refugio. Levanta tus dos manos, di conmigo, Jehová es mi refugio. Dice la Biblia que David se fortaleció en Dios, no se fortaleció en sí mismo. Porque, hermano, él ya no tenía fuerzas. Él tenía que fortalecerse en alguien superior. Y ese alguien superior es Dios. Yo te voy a decir algo, la mejor terapia que puede tener una persona en tiempo de crisis es ir a tu cuarto, cerrar la puerta, donde solo Dios y tú estén presentes, y arrodillarte y ahí levantar tus manos y decirle, Señor, no puedo más, pero yo sé que tú eres mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Tú eres. Es más, muchas veces habrá momentos que nadie te entienda. Porque hay momentos que nadie te puede comprender. Nadie te entiende, nadie sabe. Pero Dios siempre te va a entender. Porque Dios te hizo. Él es tu hacedor. Él te creó. Él te dio el temperamento que tú tienes. Él te hizo. Él sí te entiende. Y Él está dispuesto a fortalecerte. Yo he venido para decirte en esta mañana que Dios hoy derrama de su fuerza. Así que levanta tus manos y recibe la fuerza de Dios. Recibe la fuerza del Señor. Recibe la fuerza de Dios. Recibe, levanta tu mano, di Señor, recibo tu fortaleza. Vamos, Dios hoy te fortalece. Hoy Dios te ayuda. Hoy Dios te levanta. Hoy Dios te da fuerzas. Porque Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Porque Él da fuerzas. Él da fuerzas. Cuando tienes pérdidas, cuando todo está acabado, cuando no hay salida, porque para David no había salida, pero él hizo lo correcto, se fortaleció en Jehová su Dios, lo mismo que hoy nosotros también hacemos. Aplaude fuerte al Señor, aleluya. Quiero decirte rápidamente, David fue un hombre que sufrió mucho en la vida. David sufrió mucho. En ese momento David, capítulo 30 de Samuel, David estaba siendo perseguido por Saúl, su rey. Los filisteos donde él se había metido no lo querían porque obviamente David había batallado y el pueblo de Israel era enemigo de siempre contra los filisteos. Entonces David prácticamente era rechazado por Saúl y era rechazado por los filisteos. Aparte de eso, todos se lo habían llevado.
David sufrió mucho. Él sufrió bastante. Él vivió momentos de angustia tremendamente. Pero voy a decirte ciertas cosas que ocurrieron en los momentos de angustia de David. En medio de la angustia fue donde David escribió la mayoría de los salmos que hoy tú y yo los cantamos y los memorizamos. En esos momentos de angustia fue donde David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En estos momentos de angustia fue donde David decía: porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. En estos momentos de salmo fue cuando David escribió, por ejemplo: aunque contra mí se levanten guerra, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En estos momentos fue cuando David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya. Levanta tu mano, di conmigo: en los tiempos de angustia es cuando lo mejor de ti es lo que empieza a salir. Levanta tu mano, di: en los tiempos de angustia es cuando más debo de alabar a Dios, y es cuando más voy a ser de bendición para los demás. ¿Cuántos me reciben eso? Hermano, en los tiempos de angustia fue cuando a David le salieron los mejores salmos. Porque te voy a decir una cosa: la gente que es de Dios, lo voy a repetir, la gente que es nacida de Dios, en los tiempos de angustia no se refugian ni en el alcohol, ni en la droga, ni en la discoteca, ni en el baile, ni con los amigos, ni con las mujeres. No, la gente de Dios solo tiene un refugio: Dios, su presencia, la oración, tiempos de ayuno, tiempos de búsqueda, tiempos donde tú empiezas a adorar al gran Rey. Aleluya. En los tiempos de angustia es donde tú eres de mayor bendición para tu vida, para la vida de los demás y para las futuras generaciones. Las cartas paulinas salieron desde las cárceles de Pablo. Los salmos que tú y yo leemos salieron de los tiempos peores vividos, más difíciles del salmista David. Tiempos de angustia, tiempos de desesperación. Por eso dice la Biblia que cuando él estaba en angustia, David no salió corriendo, David no buscó amigos, David se fortaleció en Jehová. Hermano amado, escúchame, a ti te puede dejar el hombre, te puede dejar la mujer, te puede dejar el esposo, te puede dejar la pareja, te pueden dejar tus hijos, a ti te puede pasar todo, a ti, escucha bien, puedes quedar en la nada de la noche a la mañana, pero si tú eres nacido de nuevo, nunca en la vida mirarás atrás como la mujer de Lot, sino que siempre tu refugio y tu fortaleza estará en Jehová tu Dios, porque tú estás unido a Él. Aleluya. Levanta tu mano, di conmigo: yo y Dios somos uno. ¿Cuánto lo creen? Dios está contigo, nunca te ha dejado ni te dejará jamás. Por eso que tu refugio no es una religión, no es el alcohol, es Jehová. Alguien tiene que aplaudir a esa palabra. Aleluya. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 4, dice la Biblia que en angustia, cuando estaba en angustia, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Sabe lo que significa? David se ensanchaba cada vez que entraba en crisis. La crisis para los hijos de Dios no es para muerte, es para crecer. Alguien tiene que entender eso.
La angustia para los hijos de Dios es ensanchamiento. Cuando tú eres de Dios, cuando el Espíritu de Dios mora en ti, escúchese bien lo que estoy diciendo. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, habita en mí, en los tiempos de angustia, aunque son duros, te hacen crecer, te hacen aprender, te ensancha, no te apartas, creces más todavía. Y por eso David dice: cuando yo estaba en angustia, me hiciste ensanchar. Por eso Job, en tiempo de angustia, nunca pensó en apartarse, sino que él decía: yo sé que mi Redentor vive. Por eso Job decía al final de su tiempo de angustia: porque de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había sido ensanchado, sus ojos habían sido abiertos. Cuando tú estás en angustia, mira a alguien y dile: tus oídos, tus ojos empiezan a ver y a oír. ¿Cuántos me reciben eso? O sea, empiezas a ver lo que antes no veías, empiezas a oír lo que antes no oías. ¿Por qué razón? Porque cuando los hijos de Dios entran en angustia, se ensanchan. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que en los tiempos de persecución, el pueblo de Dios nunca decreció, sino que siempre ocurría lo adverso. Cuando la iglesia era perseguida, era cuando más se multiplicaban. Cuando el pueblo de Israel querían matar a todos los niños varones menor de 2 años, el pueblo, en vez de crecer, más se multiplicaba. Porque los hijos de Dios tenemos una característica: en tiempos de angustia nunca decrecemos, al contrario, crecemos y nos ensanchamos y aprendemos y vamos de un nivel a otro nivel, y lo que no eras capaz de ver empiezas a ver, y lo que no podías oír empiezas a oír. Porque los hijos de Dios tenemos un fundamento. Ese fundamento se llama Cristo, y Cristo es el que te sostiene en todos los tiempos. Aleluya. Levanta tu mano derecha y dice: sí, Señor, esta palabra es para mí. Mira a alguien y dile: ensánchate en Dios. Dile: hay que crecer en Dios. Escucha bien. David, en tiempo de angustia, Dios le proveyó, diga conmigo, le proveyó de un ejército. A David, cuando Saúl lo perseguía para matar, David estaba solo. Porque en los tiempos de angustia, una de las cosas que te toca enfrentar es la soledad. En los tiempos de angustia nadie quiere ser tu amigo. En los tiempos de angustia la gente te abandona. Cuando todo va bien, la gente está ahí, quiere estar ahí. Pero en el momento de crisis, la mayoría te deja. David se había quedado solo, pero Dios le dio un ejército. Dios le había dado 400 hombres que vinieron endeudados, vinieron con problemas, pero el liderazgo de David fue tan fuerte que todos ellos que vinieron mal, él con el liderazgo, con la ayuda del Señor, los llevó de un nivel a otro nivel. Así que escucha, ¿cuál es el mensaje? No importa si en tiempo de angustia la gente te deja, no importa si tus familiares te abandonan. En tiempo de angustia, siempre que la gente te abandone y te deje, Dios ya tiene un ejército que te va a rodear y que te va a unir y que te va a poner a tu disposición. Porque cuando tú honras a Dios en medio de la angustia, Dios siempre te honrará también a ti. La gente que un día te rechazó, escucha, nunca llores por ellos. No llores por aquellos que te rechazaron, te votaron, por aquellos que no te quisieron. No llores por ellos. Tú más bien tienes que levantar tus manos y entender que si ellos se fueron, hay un ejército que Dios va a unirlo para que te bendiga y para que te ayude y para que camine contigo sobre esta vida. Alguien tiene que creer esa palabra.
Dios tiene un ejército. Aleluya. Lo que tú y yo tenemos que hacer en tiempo de angustia es fortalecernos en Dios. Y luego dice la Biblia, mira lo que dice el versículo 7, primera de Samuel 37. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó, consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Lo segundo que tienes que hacer es consultar a Dios. Yo creo en la importancia de buscar ayuda. Yo creo en la importancia de buscar consejería en tiempo de crisis. Pero antes de ir a buscar consejería, al líder, al pastor, al hermano, al psicólogo, al terapeuta, quien sea, tú tienes que primero consultarle a Jehová tu Dios. Antes de hablar con una persona, cuéntaselo a Dios. David hizo eso. Primero se fortalece en Dios y luego consultó a Jehová y dijo: Señor, ¿me los vas a entregar? ¿Lo voy a poder recuperar? Y Dios le dijo: ve, porque todos los que han sido cautivos serán hechos libres. Y Dios le dijo, en otras palabras: anda, que yo voy delante de ti y yo te daré la victoria. Yo quiero soltar esta palabra. Levanta tus manos. Yo no sé si tú estás en angustia, en problema, en crisis, pero quiero decirte que Dios te dice: yo voy delante de ti y yo te doy la victoria. Y lo que has perdido lo recuperas, lo vas a recuperar. Y lo que se te ha ido volverá. Y Dios te dice, hoy Dios te dice: voy delante de ti, ayudándote, abriendo brecha. Voy delante de ti, dándote la victoria. Y yo te doy mi palabra, que tú verás mi gloria. Tú verás mi gloria. Aleluya. Porque cuando pones a Dios en primer lugar, Él siempre te honrará. Alguien tiene que aplaudir a eso. Aleluya. Ponte de pie en esta mañana. Lo tercero que David hizo, lo tercero que hizo David fue que David, ¿sabe lo que hizo David? Tú puedes leerlo en tu casa. ¿Sabe lo que hizo? Fue a recuperar. Diga conmigo: David se movió. Aquí hay 3 pasos. Primero, Dios es tu refugio. 2, consulta a Jehová. Mira, hermano, todo lo que hagamos en la vida, si Dios no está contigo, nada va a ocurrir. ¿Me escuchó lo que dije? Tú puedes ser muy profesional, tú puedes ser muy inteligente, tú puedes decir: yo me la sé. No, tienes que consultar a Jehová. Él te va a dar la directriz. En la iglesia nosotros podemos tener la mejor estrategia. Nosotros podemos armar muchas estrategias, pero las estrategias no nos harán crecer. El único que nos hará crecer es Jehová, Dios de los ejércitos.